Pues, bienvenidos al tema 1.2 que lleva como nombre figuras semejantes y congruentes. Vamos a comenzar con las figuras semejantes. Primero vamos a definir que una figura semejante son figuras con la misma forma pero tamaño diferente. Para esto, para que dos figuras sean semejantes, necesitan tener ángulos iguales, ¿ok? Entonces, si quedamos que una figura semejante tiene la misma forma pero diferente tamaño, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, tenemos dos monedas. Podemos ver que nuestras dos monedas tienen la misma forma, los mismos ángulos, pero tienen formas diferentes. Por ejemplo, vamos a ver, tenemos dos rectángulos. Tenemos las mismas formas, tenemos los mismos ángulos, pero tamaños diferentes. Otro ejemplo, en estas figuras tenemos la misma forma, los mismos ángulos, pero son tamaños diferentes. Hay muchas formas, hay muchos ejemplos de estas figuras semejantes. Por ejemplo, estas pilas. Son tres pilas, tenemos las mismas formas, las tres son cilindros, son cilíndricas, pero las tres tienen tamaños diferentes, ¿ok? Entonces eso es lo que nos especifica que son semejantes. No cambia en nada sus ángulos, no cambia en absoluto su forma, lo único que puede variar son sus dimensiones. Por ejemplo, tenemos tres monedas, son la misma figura, pero diferentes tamaños, ¿ok? Entonces una figura semejante tiene la misma forma, pero tamaño diferente. Y por lo mismo de tener la misma forma, tiene los mismos ángulos, ¿ok? Y tenemos las figuras congruentes. Las figuras congruentes son de las mismas dimensiones, la misma forma, pero aquí lo que cambia es su posición. Esto quiere decir que yo tengo dos figuras de iguales medidas, pero su acomodo son lo que cambia. En estas figuras tenemos tres movimientos: el movimiento de rotación, el movimiento de reflexión y el movimiento de traslación, ¿ok? Entonces vamos a ver nuestros ejemplos. Yo puedo tener dos figuras iguales, son la misma forma, el mismo tamaño, pero pueden variar en su acomodo. No pasa nada si esta está acomodada en vertical y esta en horizontal. Aquí lo que nos importa, lo que nos interesa es que se cumpla su medida y cumpla la misma imagen o la misma forma, ¿ok? Aquí lo que varía son las posiciones, la orientación que puede tomar cada figura, siempre y cuando cumplan con lo mismo. Si nosotros empalmamos estas figuras, nos vamos a dar cuenta que tiene el mismo tamaño. Entonces tiene el mismo tamaño, las mismas dimensiones, lo único que cambia es su posición u orientación. Tenemos los tres movimientos que quedamos, que era la rotación. Una figura puede rotar en un eje X o en un eje Y. Esto quiere decir que el eje X, recordemos que es el horizontal. Mi figura puede rotar así como lo está haciendo, y eso es una rotación en un eje X. O puede rotar en un eje Y, o sea que la figura puede ir haciendo un movimiento como el que realiza nuestro planeta Tierra. Esa es una rotación en Y. Esa es la rotación que puede hacer las figuras, ¿sale? Y si son congruentes, pueden rotar las dos, o las tres, o las cuatro, las que sean congruentes en X, o pueden rotar en Y, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo de rotación. Tenemos dos figuras, dos monedas del mismo tamaño, aquí las empalmamos y quedan igual. Son dos monedas, pueden rotar en X, aquí como lo están haciendo, o pueden rotar en Y, como se ve aquí en la explicación. Tenemos la reflexión. La reflexión es lo que hace que una figura se vea como si estuviera frente de un espejo. Esto quiere decir, aquí tenemos a las figuras, son iguales, aquí hay dos empalmadas, y en una reflexión lo que va a hacer es que sus ángulos van a quedar totalmente opuestos. Por ejemplo, aquí
Aquí hay un eje de división, un eje simétrico, y en la reflexión sus ejes quedan totalmente opuestos, ¿ok? Y tenemos por último la traslación. La traslación es el movimiento que puede hacer en un eje X, en un eje Y o en un eje Z. Así diagonal. Ok, cualquier figura o cualquiera de las dos figuras, o 3 o 4 que sean congruentes, pueden trasladarse. Por ejemplo, estos dos plumones son iguales, son la misma dimensión, los mismos ángulos, pueden cambiar, quedamos que es su orientación, y pueden trasladarse en el eje Y, en el eje Z o en el eje X. Ok, chicos, esto es lo que corresponde a nuestro tema 1.2, que se titula Figuras semejantes y figuras congruentes.